El Nahual Alfa. Fui taxista durante más de 6 años, siempre he trabajado de noche, ya que las tarifas siempre son altas y se gana bastante más que trabajando por la tarde o durante la mañana. Luego trabajé en Didi y en Uber. Trabajar de noche es complicado, dejando de lado la inseguridad, uno siempre está expuesto a tener encuentros extraños. Llegué a toparme con personas extrañas caminando sin rumbo. Nunca falta el pasajero que pide ser llevado a lugares siniestros, el silencio que existe en el taxi cuando sabes que algo no está bien con el pasajero, es aterrador. En esta ocasión, quiero hablar sobre la experiencia más fuerte que tuve alguna vez. Ese encuentro fue lo que me hizo dejar el taxi para meterme a Uber. En caso de que no quede clara la diferencia, en el taxi uno sube al pasajero sin saber a dónde querrá ir, en Uber ya sé a dónde quiere ir el pasajero antes de subirlo. En fin, recuerdo que era otoño, eran como las 9 de la noche. Yo acababa de dejar un pasajero en el centro, cuando una persona se subió y me preguntó cuánto le cobraba por llevarlo hasta un pueblito en otra ciudad. Nunca había hecho un viaje tan largo, así que le pregunté cuál era ese pueblito. Me dijo que no lo conocería pues estaba metido en el monte, pero que él se sabía la ruta de memoria. Volteé a verlo y le dije que al menos me dijera como cuánto tiempo se hace hasta allá. Me respondió que eran al menos 3 horas para ir y otras 3 horas para regresar. Le dije que sí lo llevaba, pero como ese viaje me iba a absorber todo lo que restaba de mi turno le iba a cobrar 2,000 pesos, más gasolina y más la cena. El tipo aceptó. Esa noche no había tanto tráfico así que salir del centro para llegar a la carretera fue fácil, no tuve la necesidad de tomar ningún atajo. Apenas tomamos la carretera y le hice una pregunta al don, pues él no había dicho ni una sola palabra hasta ese momento y ese silencio, como dije al principio, es incómodo. Le pregunté si él era de ese pueblo al que íbamos o si tenía algún familiar ahí. Me respondió que ni una cosa ni la otra, dijo que tenía que llevar algo a un conocido, pero que era algo muy importante y que por eso tenía que llevarlo él personalmente. Esa respuesta se me hizo curiosa, pues el tipo no llevaba nada encima, ni mochila ni nada, solo su celular en una bolsa del pantalón y su cartera en la otra bolsa, era todo. Luego el señor me preguntó si podía poner la radio, así que la encendí y puse la estación Radio Fórmula. Estuvimos escuchando un rato la radio hasta que dieron las 10 de la noche y comenzó el programa de La Mano Peluda. En ese momento el señor me pidió que apagara el radio, dijo que no le gustaba escuchar esas historias. Apagué la radio y el incómodo silencio volvió. Entonces el tipo sacó su celular, era un BlackBerry, yo la verdad esperaba que tuviera un iPhone 2 por lo menos, pues era un tipo que estaba dispuesto a pagar 2,000 pesos por un viaje de taxi. Entonces comencé a dudar que en verdad fuera a pagarme lo que habíamos acordado, así que decidí averiguar a qué se dedicaba para salir de dudas. Le pregunté si no era mucho problema el que me dijera a qué se dedicaba, el tipo me respondió que trabajaba en el aeropuerto, mencionó que tenía un puesto de logística. Le hice un comentario sobre su celular. Me respondió que simplemente no le gustaban los iPhone. A las 11 de la noche nos detuvimos en una fonda que estaba a mitad de la carretera, fue el único lugar que encontramos abierto. Pedimos tacos para llevar y 1 litro de café cada quien. Algunos kilómetros más adelante me indicaron que había que salir la carretera por un camino de tierra que llevaba al monte, le di todo derecho hasta adentrarnos en el monte y luego me fue dando indicaciones hasta que finalmente llegamos al pueblo. Ese lugar era muy viejo, tanto que parecía que el tiempo se había olvidado de pasar por ahí. No había lámparas ni focos, la iluminación venía de una hoguera en el centro del pueblo, además cada casa tenía afuera 1 o 2 antorchas encendidas. El señor me pidió que avanzara despacio hasta el final del pueblo, ahí estaba la iglesia. Así lo hice. Recuerdo que, aparte de las casas, había un establo, un campanario, unos extraños contenedores metálicos, un pozo de agua, un molino, y pues al final estaba la iglesia.
Una cosa que me llamó la atención es que en muchos lugares había brillantes medallones rojos colgados, pude contar más de 20, además ninguna de las casas tenía ventanas, la iglesia tampoco. Estacioné el vehículo frente a la iglesia, el señor me dijo que no se tardaría más de 10 minutos y le dije que estaba bien. De pronto, a lo lejos, pude escuchar un aullido, como de lobo. Esos animales no me gustan, volteé a todos lados, pero el lugar estaba completamente solo, pero en un pueblito la gente se duerme temprano y ya era medianoche, así que no se me hizo raro que no hubiera nadie afuera de sus casas. Un aullido más, me estaba poniendo nervioso pues ahora sonaba un poco más cerca, además parecía venir desde otro ángulo, así que eso significaba que había más de un lobo. Entonces por el retrovisor pude ver una criatura peluda de 4 patas, estaba cerca de la hoguera, inmediatamente salí del taxi y comencé a golpear la puerta metálica de la iglesia, una señora abrió un poco y cuando me vio me dejó entrar y luego cerró la puerta con fuerza. Adentro, aparte del señor que yo había llevado, había otras 3 personas. No me dio tiempo a decir lo que había visto cuando algo golpeó la puerta con fuerza, rasguñaron la puerta, se podían escuchar fuertes y grotescos gruñidos. Le pregunté al don qué rayos estaba pasando afuera, pero no me dijo nada. De pronto se escuchó que algo pesado cayó en el techo. Yo estaba muy asustado. La señora que me abrió la puerta dijo que nos estaban rodeando los nahuales. Yo me quedé muy desconcertado. Entonces de la banca de la primera fila se levantó un hombre alto. Ya sabes, la estatura promedio en mi ciudad es de 1,65, así que ver a alguien de más de 1,80 me impactó mucho. El hombre no traía camisa, comenzó a caminar hacia la entrada, pude notar que el tipo tenía muchísimas cicatrices y algunas heridas aún abiertas, no sangraba mucho pero hasta dolía nada más de ver todas esas marcas. Tenía heridas en los brazos, y cuando pasó por donde estaba yo también pude ver que tenía toda la espalda llena de cicatrices. El hombre abrió la puerta y salió de la iglesia. Yo me quedé impactado. Lo siguiente que escuché es difícil de explicar, sonaba como una pelea, pero yo no entendía cómo era posible que una persona se enfrentara con nahuales, esas cosas son monstruos. Me acerqué al don y le exigí que me dijera qué demonios estaba pasando ahí. Me respondió que el hombre era un nahual, era el jefe del pueblo y protegía a todos del ataque de otros nahuales. Me contó que hace demasiado tiempo el pueblo era más grande, con más habitantes y más próspero, pero que un día una manada de nahuales habían devastado el poblado, mataron a muchas personas, se comieron casi a todos los niños. Y se llevaron a los hombres más fuertes para convertirlos en nahuales y hacer crecer su manada. De todos los que se habían llevado solo regresó uno, ya había sido convertido en un nahual, pero se negó a matar personas y eligió proteger lo que había quedado de su pueblo. Era conocido como el nahual alfa, pues hasta la fecha nunca había sido derrotado ni una sola vez, siempre lograba correr a los nahuales invasores y algunas veces incluso los mataba o hasta se los comía. Yo no lograba digerir aquello que me estaban contando, era demasiado para mi mente, me sobrepasaba por mucho. De pronto hubo un gruñido lloroso y agonizante, la señora abrió la puerta y todos salimos. Pude notar que toda la gente del pueblo había salido de sus casas, armados con lo que podían, palos, cuchillos, antorchas. Cerca de la hoguera estaba una criatura horripilante, intentaba levantarse, pero no podía, se quejaba y lloraba. El hombre de 1,80 estaba caminando de regreso a la iglesia, estaba desnudo, traía sangre en la boca y muchas heridas abiertas. El don al que yo había llevado me dijo que era mejor irnos de una vez. Subimos al taxi y nos largamos de ahí. Por el retrovisor pude observar cómo los pueblerinos se acercaban al nahual que estaba tirado y comenzaron a matarlo. Los llantos que emitía ese monstruo eran desgarradores. Salí lo más rápido que pude, en todo el trayecto no hice ninguna pregunta, dejé que el silencio incómodo durara hasta regresar al centro de mi ciudad. El tipo me dio 3,000 pesos y un brillante medallón rojo,
Se disculpó por el susto y me dijo que ese medallón podría servirme para ahuyentar a los nahuales. Me aclaró que no era 100% efectivo, pero era una ayuda. Yo no le respondí nada. El tipo simplemente bajó del taxi y se fue. Ya eran como las 4 de la mañana. Fue la última vez que trabajé de taxista. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.